El mundo entero la coronó como la gran dama de la música, una mujer de voz angelical capaz de paralizar teatros enteros con solo sostener una nota. Sin embargo, detrás del terciopelo rojo, los viajes en primera clase y la ovación de reyes y presidentes, la verdadera Paloma San Basilio vivía en una cárcel de oro. Una existencia marcada por el aislamiento, las presiones asfixiantes de una industria que la quería perfecta, y un pacto de silencio que protegió a las figuras más poderosas del espectáculo, a costa de su propia salud mental. A sus 75 años, el mito se desmorona para dar paso a la mujer de carne y hueso. Esta no es la biografía oficial que los productores querían que creyeras. Esta es la crónica de una superviviente que pagó con lágrimas de sangre cada gramo de su gloria, el nacimiento de una mirada nostálgica. Nacer bajo el cielo de Madrid y crecer, con los pies en la arena de Sevilla, forjó en la pequeña Paloma una sensibilidad dual, atrapada entre la sobriedad y la pasión más absoluta. Antes de conocer los grandes escenarios del mundo, conoció el peso de las expectativas familiares y el miedo a no ser suficiente para un entorno que exigía perfección. Su infancia no estuvo llena de juegos tradicionales, sino de largas horas contemplando el horizonte, buscando una vía de escape a una timidez que amenazaba con ahogarla. Aquella niña solitaria descubrió que su voz no era solo un talento, sino un escudo protector contra la dura realidad exterior. Más adelante descubrirás cómo esa misma herramienta de defensa se convirtió en la cadena que la ataría de por vida a las exigencias de un público insaciable. Los primeros pasos en el laberinto de la fama. Debut en la televisión no fue el cuento de hadas que la prensa de la época intentó vender con titulares llamativos y fotografías retocadas. Detrás de sus primeras apariciones como presentadora y cantante en la década de los 70, se escondía una joven aterrada que sufría desmayos en los pasillos debido a la desnutrición y los nervios. Los ejecutivos de las cadenas de televisión la trataban como un producto moldeable, exigiéndole cambiar su forma de vestir, de hablar y hasta de sonreír frente a la cámara. Paloma regresaba a su pequeño apartamento a altas horas de la madrugada, con los pies sangrando por los zapatos de tacón y la mente inundada de dudas. Pero eso no era lo peor. La industria apenas estaba preparando el terreno para exigirle el sacrificio más grande de su juventud. Ale, rugido de la fiera musical. El lanzamiento de sus primeros grandes éxitos internacionales la catapultó a un torbellino de giras interminables que desdibujaron por completo la frontera de su identidad. Su nombre comenzó a generar millones de dólares, y con el dinero llegaron los falsos amigos, los managers controladores y el aislamiento obligatorio en habitaciones de hotel blindadas. Paloma ya no pertenecía a sí misma. Era propiedad exclusiva de una corporación musical que programaba cada hora de su existencia con frialdad matemática. Recuerda noches enteras mirando el techo de suites lujosas en América Latina, deseando con todas sus fuerzas ser una completa desconocida para poder caminar por la calle sin escoltas. Y aquí es donde todo cambia, porque el éxito masivo comenzó a cobrarle una factura destructiva en su vida sentimental, el naufragio del amor en el altar del éxito. Mantener un matrimonio de pie mientras se conquista el mercado internacional de la música es una tarea prácticamente imposible para cualquier ser humano. Los celos profesionales, las ausencias prolongadas de meses y los rumores malintencionados de la prensa rosa dinamitaron los cimientos de su vida amorosa. Paloma se vio obligada a firmar los papeles de su divorcio en el rincón oscuro de un aeropuerto, rodeada de abogados que le exigían discreción absoluta para no dañar su imagen de diva inalcanzable. Lloró la pérdida de su compañero en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda justo antes de salir a cantar un tema sobre la felicidad eterna. Pero todavía falta hablar del dolor más profundo, aquel que involucraba el crecimiento de su única hija a la distancia. La herida abierta de la maternidad ausente, el lila tuaitesata, precio más alto que pagó Paloma San Basilio por su corona de reina de la canción melódica, no se midió en dinero,
sino en cumpleaños perdidos y abrazos ausentes. Su hija crecía al otro lado del océano mientras ella acumulaba discos de oro y aplausos en teatros europeos que se sentían completamente fríos y vacíos. Las llamadas internacionales de pocos minutos eran un analgésico insuficiente para la culpa devoradora que sentía al colgar el teléfono cada noche. En más de una ocasión, estuvo a punto de romper sus contratos millonarios y abandonar la música para siempre. Pero las amenazas de demandas legales la obligaban a subir de nuevo al avión. Más adelante voy a revelarte el emotivo y tenso reencuentro que redefinió su relación familiar años después, el milagro ensangrentado de Evita. Encarnar a Eva Perón en el musical definitivo de la historia de España fue su consagración absoluta, pero también el proyecto que casi le cuesta la vida de forma literal. La exigencia vocal del personaje era un monstruo que devoraba sus cuerdas vocales noche tras noche, obligándola a someterse a tratamientos médicos extremos e infiltraciones dolorosas antes de cada función. Detrás del mítico balcón escenográfico, los médicos la esperaban con máscaras de oxígeno y calmantes para que pudiera resistir el segundo acto de la obra. El público deliraba con su actuación, ignorando por completo que la actriz principal estaba a un paso de perder la voz para siempre debido al desgaste físico. Nadie imaginaba que la presión interna del teatro era un infierno mucho peor que las críticas de la prensa. El complot oculto de la competencia, el éxito sin precedentes de su etapa en los musicales, despertó una oleada de envidias y boicots clandestinos por parte de otras figuras consagradas del espectáculo español. Paloma comenzó a notar anomalías extrañas en los contratos de sus giras, cancelaciones repentinas, de conciertos en plazas clave y filtraciones de falsos escándalos a los periodistas más agresivos. Descubrió que personas muy cercanas a su entorno de confianza recibían dinero para entorpecer su carrera y cederle el paso a nuevas promesas del pop. La traición de sus colegas de profesión la sumió en una profunda depresión que ocultó bajo capas de maquillaje espeso y una sonrisa profesional inquebrantable. Pero eso no era lo peor. El verdadero golpe de gracia vendría desde los despachos de su propia compañía discográfica, el secuestro de sus propias canciones. Las corporaciones musicales no tienen memoria ni gratitud hacia los artistas que construyeron sus cimientos financieros durante décadas de trabajo continuo. En la madurez de su carrera, Paloma descubrió que los contratos leoninos que había firmado en su juventud le arrebataban el control total sobre sus composiciones más emblemáticas. No podía decidir cómo usar sus canciones, dónde cantarlas ni recibir las regalías justas por las millones de reproducciones que generaban a nivel global. Ver cómo su propio arte y esfuerzo de años era tratado como una simple mercancía barata en manos de ejecutivos sin escrúpulos le rompió el espíritu creativo. Y todavía falta hablar del polémico episodio en el Festival de Eurovisión que la marcó para siempre ante los ojos del mundo. El trago amargo del veredicto europeo, la participación de Paloma en el Festival de la Canción Europea de 1985 se vendió como el regreso triunfal de España a la cumbre musical, pero terminó siendo una experiencia traumática. Las tensiones geopolíticas tras bambalinas, las votaciones arregladas entre países vecinos y la presión asfixiante de la delegación española crearon una atmósfera de paranoia insoportable. Paloma tuvo que lidiar con fallos técnicos en los ensayos generales que parecían provocados a propósito para desestabilizar su seguridad vocal en la gran noche de la transmisión. Aunque su interpretación de La fiesta terminó fue impecable y aplaudida por los críticos especializados, el injusto resultado final dejó una cicatriz de frustración en su orgullo profesional. Lo que ocurrió después de esa noche en el hotel dejó a todos los miembros de su equipo completamente impactados. La reclusión voluntaria en el olvido. Al cumplir los 60 años, Paloma San Basilio tomó una decisión drástica que dejó atónita a la industria del entretenimiento: alejarse de los grandes focos y refugiarse en el anonimato. Cansada del escrutinio público constante,
de las cirugías sugeridas por los managers para ocultar el paso del tiempo y de la falsedad de las alfombras rojas, compró una propiedad lejos de las grandes capitales. Allí, entre lienzos de pintura y la brisa del mar, intentó reconstruir los pedazos de la mujer que la diva de la música había aplastado durante 40 años. A sus 75 años, mira sus trofeos antiguos con una distancia crítica, consciente de que el aplauso es el alimento más efímero del mundo. Los fantasmas de la noche madrileña. Regresemos a los años 80, la época dorada donde Madrid nunca dormía, y Paloma era el epicentro de todas las fiestas de la alta sociedad y la política. Detrás de las copas de champán y las risas compartidas con ministros y celebridades internacionales, se movía un submundo de vicios y excesos que ella rechazaba rotundamente. Ese puritanismo selectivo la convirtió en el blanco de burlas crueles por parte de sectores artísticos que la tildaban de arrogante y distante del pueblo llano. Paloma prefería retirarse temprano a su hotel para leer, ganándose la enemistad de productores influyentes que definían las carreras musicales durante esas madrugadas de desenfreno. Más adelante descubrirás cómo ese rechazo a encajar en el molde de la perdición le costó contratos de televisión sumamente lucrativos, la verdad oculta tras el telón de acero, durante sus extensas giras por los países de las Europa del Este antes de la caída del muro. Paloma experimentó de primera mano la censura y el control de los regímenes autoritarios. Sus letras eran revisadas minuciosamente por comisarios políticos que eliminaban palabras completas por considerarlas peligrosas para el orden social establecido. En una ocasión en Moscú, fue escoltada por agentes del servicio secreto a una oficina subterránea por haber dedicado una canción a la libertad de pensamiento durante un concierto en vivo. La experiencia la dejó temblando de miedo, comprendiendo que la música no era un juego inocente, sino una fuerza social capaz de desatar pasiones peligrosas. Pero nadie imaginaba que el peligro real la acechaba mucho más cerca, en su propio país de origen. El acoso de los ojos sin rostro. El precio de la fama extrema incluye la pérdida absoluta del derecho a la intimidad y la seguridad personal más básica dentro del propio hogar. En la cumbre de su carrera, Paloma fue víctima de un acosador anónimo que le enviaba cartas perturbadoras y fotografías tomadas desde el jardín de su residencia privada. La policía tuvo que intervenir de urgencia, instalando sistemas de seguridad avanzados y asignándole guardaespaldas que la acompañaban hasta para hacer las compras cotidianas. Vivir con el miedo constante a ser agredida transformó su carácter abierto en una personalidad desconfiada y hermética que alejó a potenciales parejas sentimentales. Decidió callar el calvario ante los medios de comunicación para no darle publicidad a su agresor, ni preocupar a sus fanáticos. La noche que el cuerpo dijo: basta. El motor de una artista no es incombustible, y el cuerpo humano siempre encuentra la forma de pasar factura cuando se le exige trabajar más allá de los límites biológicos normales. Durante una presentación multitudinaria en el Festival de Viña del Mar, el corazón de Paloma sufrió una arritmia severa debido a la altitud, el cansancio acumulado y el estrés crónico de la gira. Se desplomó en el camerino inmediatamente después de terminar su última canción, perdiendo el conocimiento durante varios minutos críticos ante el pánico generalizado de su equipo de producción. El incidente fue camuflado ante los periodistas como un simple golpe de calor para evitar que los promotores cancelaran los conciertos restantes de la temporada internacional. Y aquí es donde todo cambia para su percepción de la mortalidad. El testamento de una voz inquebrantable. Aceptar. El deterioro natural de las facultades físicas es el proceso más doloroso y humillante para un cantante que acostumbraba a la perfección técnica absoluta. Paloma comenzó a notar que las notas más altas de su repertorio requerían un esfuerzo titánico y que los días de recuperación entre conciertos debían ser cada vez más prolongados. En lugar de recurrir al uso de pistas pregrabadas o tecnologías de corrección de voz como hacían sus contemporáneos, tomó la valiente decisión de modificar los arreglos de sus temas tradicionales. Adaptó su música a su nueva realidad biológica, cantando con una madurez emocional que suplía la potencia de su juventud perdida. Más adelante,
Voy a revelarte la dura crítica que recibió por parte de los puristas que no perdonaban el paso del tiempo en su garganta. El dolor de las despedidas definitivas. La vejez no solo trae consigo el desgaste del cuerpo propio, sino también la desaparición sistemática de las personas que construyeron tu historia desde los cimientos originales. En los últimos años, Paloma ha tenido que enterrar a sus músicos de confianza, a los compositores que entendían su tesitura vocal y a los amigos genuinos que la conocieron antes de ser famosa. Cada funeral ha sido un golpe de demolición a su estructura emocional, recordándole que el mundo que ella conquistó ya no existe en la realidad cotidiana. Esos momentos de duelo la han empujado a escribir sus memorias más íntimas, un ejercicio literario que funciona como un último desahogo antes del silencio final. La redención a través de la pintura. Cuando la música dejó de ser el refugio seguro para sus emociones, debido a la presión comercial de la industria, Paloma encontró su salvación en las artes plásticas, en la soledad de su taller andaluz, lejos de los micrófonos y los aplausos del público. Comenzó a plasmar sus dolores y alegrías reprimidas en lienzos, abstractos llenos de color y texturas densas. Pintar le permitió gritar todo aquello que sus contratos musicales y su estatus de dama elegante le habían prohibido expresar durante más de 40 años de carrera pública. Sus cuadros son el verdadero mapa de su alma, una biografía visual que no necesita de palabras ni de la aprobación de los críticos de música tradicionales. La última llamada del escenario. A pesar de su retiro voluntario de las grandes producciones, el gusanillo del escenario es una adicción artística que nunca termina de morir del todo en el corazón de una verdadera diva. Paloma ha recibido ofertas multimillonarias para realizar giras de despedida nostálgicas junto a otras leyendas de su generación en grandes estadios americanos. La tentación del dinero fácil y el subidón de adrenalina que provoca el rugido de la masa ha provocado intensos debates internos durante sus noches de insomnio actuales. Sabe perfectamente que aceptar implicaría volver a entrar en el engranaje comercial que casi destruye su salud mental en el pasado lejano. Pero eso no era lo peor. El miedo a defraudar la memoria de su público con una actuación imperfecta la paraliza por completo. El legado oculto. En las nuevas voces. Mirar las listas de éxitos actuales de la música latina provoca en Paloma una profunda sensación de extrañeza y una ligera nostalgia por los tiempos donde la letra y la melodía lo eran todo. Aunque respeta las nuevas tendencias del género urbano, lamenta que la industria actual trate a los jóvenes talentos como objetos de consumo rápido y desechable en las redes sociales. Ha dedicado parte de sus últimos esfuerzos financieros a crear una fundación secreta que apoya la formación técnica de jóvenes cantantes de ópera y teatro, musical sin recursos económicos. Es su manera silenciosa de devolverle al arte un poco de la pureza que las grandes multinacionales le arrebataron durante su propia época dorada. El balance final a los 75 años. Llegamos al final del recorrido por la existencia de una de las figuras musicales más complejas, elegantes e incomprendidas del siglo XX en el mundo hispano. Paloma San Basilio se encuentra hoy en un punto de paz interior que le costó décadas de batallas legales, soledades profundas y renuncias familiares dolorosas conseguir. Ya no le importan las listas negras, los productores ambiciosos, ni las críticas de los periodistas que nunca pisaron un escenario de verdad. Se mira al espejo con orgullo, consciente de que la diva perfecta ha muerto definitivamente para dar paso a la mujer libre que siempre debió ser desde el principio de los tiempos. El renacer de la paloma libre. A los 75 años, la biografía real de Paloma San Basilio no se escribe con discos de platino ni con la cantidad de ovaciones de pie acumuladas en los teatros del mundo entero. Su verdadera historia es la de una mujer que tuvo la valentía de bajarse del pedestal de oro para salvar los últimos destellos de su propia humanidad y dignidad artística. Al final de la función de la vida, los vestidos caros se guardan en armarios polvorientos,
Las luces de los escenarios se apagan irremediablemente y lo único que permanece es la verdad de tus decisiones personales. Y quizás, después de conocer esta historia de sacrificios humanos ocultos detrás del mito, nunca volverás a escuchar a Paloma San Basilio de la misma manera. Si este viaje cinematográfico por el lado más humano y oculto de la gran diva de la música en español te conmovió profundamente, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las verdaderas historias de las leyendas que marcaron una época. Déjanos en la sección de comentarios cuál de sus canciones te salvó a ti en tus momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo misterio.